Por favor, abran sus Biblias, si las tienen, a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y mientras están abriendo sus Biblias, déjenme recordarles que nosotros estamos estudiando el fin del mundo, el día del Señor, el regreso de Jesucristo. Y en particular, en este momento, estamos estudiando la consumación, la manera en que Jesús lleva a su fin, al fin correcto, al fin predestinado, todas las cosas. Y hace 2 semanas hablamos de la perfección de nuestra constitución, que Cristo perfeccionará al alma del hombre y también el cuerpo del hombre. Experimentamos la perfección del alma al morir, pero experimentaremos todos nosotros la perfección del cuerpo, la resurrección, solamente en aquel día, el día del Señor, en la reunión de un alma perfecto con un cuerpo perfecto y glorioso. Y en aquel día, hace una semana, nosotros dijimos que también habrá no solamente la perfección de nuestra constitución, sino también la perfección de la creación. Si somos perfectos, ¿dónde viviremos como seres perfectos? Si vamos a habitar en la nueva creación, una creación perfeccionada y gloriosa. Eso es la consumación de creación. Y por eso el bosquejo que tiene los puntos y los versículos de ese sermón, la perfección de la creación. Porque la semana pasada prediqué la mitad del sermón y este sermón es la otra mitad, la segunda mitad, ahora llegando a la perfección de nuestra comunión con Dios. Entonces, la consumación de todas las cosas, pensando en la perfección de nuestra constitución, la perfección de la creación en que habitaremos y la perfección de nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Dios. Y la vida eterna, cada vez que uno contempla la vida eterna, es mejor y mejor y mejor y mejor. Es maravillosa la vida eterna. La perfección de nuestra constitución, wow, amazing, maravilloso. La perfección de la creación, también maravilloso. Pero hermanos, ¿qué es la bendición suprema de la vida eterna? ¿Qué es el don más precioso de la vida eterna? ¿Qué es la suprema bendición de la vida eterna? La fuente de gozo verdadero, la fuente de felicidad verdadera en la vida eterna, ¿qué es? Es Dios mismo. Y nosotros con Dios, o Dios con nosotros. La bendición suprema de la vida eterna no es nuestra constitución, ni es la nueva creación, sino es Dios mismo. Y la perfección de nuestra constitución y la creación son requisitos para poder estar en perfecta comunión con Dios. Entonces, todas esas perfecciones están dirigiéndonos hacia algo que es la perfección de nuestra comunión con Dios mismo. ¿Y qué es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿verdad? El fin principal, el fin, el destino, la consumación de la raza humana, que es estar con Dios, glorificándole y también recibiendo gozo de Él todos los días, para siempre y siempre y siempre después. Entonces, ¿cómo podemos concebir, cómo podemos poner en la mente, comprender o imaginar o formar una idea de esa perfecta comunión con Dios y la perfección de nuestra constitución, la creación y comunión? ¿Cómo podemos poner todo en una idea? Y la idea que quiero que nosotros consideremos
esta mañana es la idea de un templo perfecto. Porque las Escrituras en Apocalipsis 21 y 22 hablan, o mejor, usan las metáforas e imágenes de un templo perfecto para describir nuestra comunión con Dios y la perfección de todas las cosas. Entonces, antes de llegar a Apocalipsis 21 y 22, la Biblia habla mucho de templos. Entonces, Apocalipsis 21 y 22, eso es la conclusión de una tela muy larga que empieza en Génesis 2 o Génesis 1 y corre por todos los libros de las Escrituras y por toda la historia del mundo y termina en la nueva creación y nosotros en ella con Dios, que es el templo perfecto. Entonces piensen conmigo por unos minutos acerca de los templos de Dios en la historia y cómo esto nos ayuda a entender mejor la consumación de todas las cosas. Si entendemos lo que precede al templo perfecto, entenderemos mejor el templo perfecto al fin. Edén, el huerto de Edén, era un templo. No un templo físico con edificio, con murallas y puertas, sino un lugar santo en donde Dios habitaba con los hombres. Dios habló con Adán en el huerto de Edén. Y ese era un santuario de la presencia de Dios. Y Dios mandó que nada inmundo, que nada debe entrar en ese huerto que contradecía la palabra de Dios. Dios había establecido su ley en Edén: no comerás de este árbol, pero de todos los otros sí puedes comer. Y el trabajo de Adán era guardar la santidad de ese santuario. Era un templo. Y Moisés describe Edén con piedras preciosas. Lo describe como un lugar bello, un lugar hermoso, un lugar de la presencia de Dios, un lugar magnífico. Eso es el templo paradigmático, el primer templo en las Escrituras, el primer lugar donde Dios se reunió con los hombres, se reunía. Ahora, Adán pecó. Y al pecar, ¿puede uno mantenerse o quedar en el santuario de Dios? No, Adán pecó, la raza humana fue arrojado en el pecado y así arrojado del huerto. Una criatura no santa, inmunda, no puede permanecer en el santuario de Dios. Entonces, la raza humana es expulsada del huerto. Ahora, Dios creó otro lugar santo. ¿Dónde o cuándo? En el tabernáculo. Dios le dio a Moisés instrucciones para construir un nuevo templo, un tabernáculo, porque ellos no habían llegado a Canaán, entonces fue necesario que tuvieran un templo movable, un templo que puede moverse. Entonces el tabernáculo era así. Y Dios, las Escrituras nos dicen, Dios mostró a Moisés un modelo o una imagen, una visión del cielo, y le dijo a Moisés: yo quiero que ustedes construyan el tabernáculo como un modelo del original. El cielo es el original. El tabernáculo en la tierra será una copia del cielo. Entonces, interesante. ¿Qué significa esto? Significa que en el tabernáculo terrenal, el tabernáculo en la tierra, vemos una copia imperfecta del cielo mismo.
Ahora piensen conmigo en el tabernáculo, acerca del tabernáculo. Había las murallas afuera y luego uno entraba en el tabernáculo y había una tienda dentro de los límites de las murallas. ¿Muralla es la palabra correcta? Bueno, ok. Ahora pasas por las murallas y estás en un lugar abierto y hay una tienda enfrente de ti. Y esa tienda, si entras en la tienda y no puedes si no eres un levita, si entras en esta tienda, hay otras divisiones dentro de la tienda. Hay el lugar santo en la tienda y luego el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Ahora bien, una mesa dorada y sobre la mesa, ¿qué? La arca. La arca, ok, la arca dorada también. Y sobre la arca, ¿el arca o la arca? La arca. Sobre la arca había un trono. Tiene varios nombres, creo que en español se llama el propiciatorio. Bueno, el propiciatorio, en inglés decimos la silla de misericordia. Es decir, es un trono. Es un trono. Y a cada lado del trono, del propiciatorio que está sobre la arca, una mesa, la arca, y sobre la arca que fue separado, puedes quitar de la arca ese propiciatorio, ese trono, a cada lado del trono que había querubines con alas cubriendo el trono. Y las Escrituras nos dicen que la gloria de Dios apareció sobre este trono entre las alas de los querubines y que la voz de Dios salió de entre los querubines y habló con Moisés después de la construcción del tabernáculo. Y por eso los salmos muchas veces dicen el que está sentado sobre o entre los querubines. Está hablando del trono de Dios en la tierra, en el lugar santísimo, en la tienda del tabernáculo. Y todo eso era permanente después en el templo en Jerusalén, pero hecho igual. La mesa con la arca, con el trono, con los querubines, eso es un modelo, una copia en la tierra del trono de Dios en el cielo, que Moisés vio una visión de eso en Sinaí y Dios le dijo, quiero que construyes una copia de eso en la tierra, en el tabernáculo. Y cuando el sumo sacerdote echó la sangre, roció la sangre sobre el propiciatorio en la tierra, cada día de expiación, Dios entonces perdonaría los pecados de los israelitas, no en el sentido, no en la misma manera que la sangre de Jesús perdona, sino para permitir que ellos se permanezcan en Canaán otro año. Bueno, es esa relación entre el trono de Dios en el cielo y el trono de Dios en la tierra, en el tabernáculo o el templo. Eso es la fuente del lenguaje en las Escrituras que dice que el cielo es mi trono y la tierra es mi estrado de mis pies, porque no son iguales. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ese lenguaje del estrado de mis pies significa el templo en la tierra. El templo en Jerusalén es el estrado de los pies de Dios. Pero así como el pecado de Adán lo causó su expulsión de Edén, el pecado de Israel causó su expulsión. Dios no habitaría con los hombres en el templo de Jerusalén mientras ellos se prostituían espiritualmente con las naciones. Y Dios dijo, yo no voy a aceptar tus sacrificios, tus holocaustos, yo no voy a aceptar tu adoración. Y Dios permitió la invasión de Canaán y el exilio y todo eso.
en los profetas, la misma visión que Moisés vio en el cielo, el mismo cielo del cual el tabernáculo era una copia, los profetas también ven la misma escena. Ven un trono en el cielo con un ser, para decirlo así, un ser brillante y glorioso sentado sobre ello, con querubines alrededor o serafines, con criaturas angélicas con alas. Y recuerden que en el tabernáculo el material de las murallas adentro que formaban el lugar santísimo, Dios había mandado que tejeren querubines en la fábrica, en el material. Entonces tienes una mesa con la arca, con el propiciatorio, con querubines de oro, y alrededor seres angélicos tejidas en el material. Es una representación del cielo. Ahora, los profetas ven una visión no de una copia, sino ven una visión del cielo mismo, con un trono, con criaturas angélicas, celestiales, con alas alrededor de Dios, y luego otros seres angélicas o celestiales alrededor. Jeremías tiene visiones de eso. Ezequiel tiene visiones de eso. Zacarías tiene visiones de eso. Isaías también. Y en el progreso de la historia de Israel, cuando Israel empieza a ver la imperfección de su templo, la imperfección de su adoración, sus propias imperfecciones, Dios empezó a poner en la mente de los profetas una visión de un templo perfecto en el futuro. Edén, pues, había desaparecido hace mucho tiempo en el día del templo. El templo fue destruido por los babilonios. Y cuando construyeron uno nuevo, los que habían visto el primero lloraban. No, el segundo templo no era comparable con el primero. Entonces, toda esa imperfección de los templos en la tierra, eso provocó en los profetas, por el Espíritu de Dios, visiones de un templo perfecto en el futuro. Un templo perfecto en el futuro. Pero el plan de Dios para el fin de los tiempos, el plan de Dios para la consumación de todas las cosas, no era un edificio perfecto, sino un pueblo perfecto en comunión perfecta con Él. Y Dios inició esa perfección con la encarnación de su Hijo Jesucristo. Él vino y moraba con nosotros en nuestra carne. Dios empezó a restaurar nuestra comunión con Él. Y Dios, ¿cuál es uno de los nombres de Jesús? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La fuente de la restauración de la relación entre Dios y sus criaturas, la perfección de la comunión entre la criatura y Dios, la fuente de eso es Jesucristo, Emmanuel. Y las Escrituras nos dicen que Él era una piedra angular para establecer un nuevo templo. Un nuevo templo del cual nosotros, creyentes santos, somos piedras santas y vivientes. Y nosotros, sobre Jesucristo, la piedra angular, y los apóstoles, el fundamento, nosotros somos construidos, edificados a hacer ¿qué? Un templo del Espíritu Santo, un templo de Dios. Entonces Jesús purificó un pueblo con su sangre, no la sangre de animales, sino la sangre del Hijo de Dios. Él purificó un pueblo perfectamente. Y Él perfeccionó nuestra constitución en su resurrección. Entonces nos lava interiormente, nos perfecciona exteriormente. Jesús viene para iniciar esa perfecta comunión con Él, con Dios.
Y la iglesia aquí en la tierra es como el tabernáculo en el desierto. Es un lugar donde Dios habita con su pueblo, pero no permanentemente. Es algo para ahora, pero no algo para siempre. Nosotros nos reunimos en la iglesia, somos el edificio, el templo de Dios en la tierra, pero somos peregrinos. No hemos llegado a Canaán, no hemos llegado a la tierra prometida, no hemos llegado a la nueva creación. Y cuando llegamos a la nueva creación, así como los israelitas construyeron un templo permanente, Dios nos dará un templo perfecto. ¿Cómo? Con una constitución perfecta, con una creación perfecta, pero sobre todo, comunión perfecta entre Dios y su pueblo. Y Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 combinan las imágenes y las visiones de todas las escrituras antes para presentarnos con una escena, una visión de un templo perfecto que sobrepasa la imaginación, la mente. Y así vemos una unión entre el cielo y la tierra, porque una de las cosas que los templos anteriores habían demostrado es que hay distancia entre Dios y la criatura por causa del pecado. Solamente el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y una vez al año. Había el lugar santísimo, no entras en ello. El lugar santo, no entras en ello si no tienes el deber, si no eres un levita de cierta familia de los levitas, etcétera, etcétera. Toda esa distancia entre Dios y la criatura. Vemos en Apocalipsis 21 y 22, no hay ninguna distancia entre nosotros y Dios. Toda la distancia que hemos experimentado aquí en la tierra, sea por pecado o sea porque vivimos antes de aquel tiempo, toda esa distancia ya no será. No habrá distancia. Perfecta comunión con Dios. Leamos entonces Apocalipsis 21 y voy a hacer algunos comentarios mientras leamos. Y antes de empezar, una cosa más. La perfección de comunión entre Dios y la criatura y el templo perfecto aquí, es mejor decir que ya no hay templo, en el sentido que los templos aquí dicen Dios está aquí con los hombres, pero no está aquí con los hombres. Para estar con Dios tienes que estar en este lugar y en esa manera. Pero en la consumación no hay distinción entre Dios con los hombres aquí, pero Dios no con los hombres aquí. Toda la creación será un templo. Eso es el punto. No podremos decir el templo de Dios está aquí, pero no aquí. No. Estaremos con Dios sin divisiones, sin separaciones. Entonces, si quieres decir que no hay templo, bueno, o que todo es el templo de Dios, eso es mejor. Todo es el templo de Dios, eso es el punto. Leamos Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y el mar significa las naciones, los enemigos de Dios. No está hablando de cómo exactamente será la nueva creación. Las naciones son el mar turbulente y furiosa. Ya no hay mar, significa no hay nada que contradice la paz de Dios, no hay enemigos de Dios. Las naciones que se describen antes en Apocalipsis como el mar ya no existen, pues existen, pero en tormenta, en separado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora estamos viendo una unión
entre el cielo y la tierra. Otra vez, ya no hay distinción. Dios está en el cielo, los hombres están en la tierra. Esa separación. No, ahora una unión. No hay distinción entre el cielo y la tierra. Una consumación, una unión de la creación. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Es el lenguaje del templo, del tabernáculo. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, eso es la consumación de todas las cosas. Dios con su pueblo en perfecta comunión para siempre. Y noten el lenguaje. Es el templo perfecto, el tabernáculo perfecto. Dios con los hombres, no Dios con el sumo sacerdote. Dios con los hombres, Dios con su pueblo. Dios en medio de ellos. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, noten, la misma visión, el mismo cielo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Pausamos. Otra vez, esto es el lenguaje del templo, porque Edén estaba en un monte, quizás no una montaña gigante, pero un monte. Y Jerusalén en un monte. Dios establece sus templos en lugares altos. Entonces, la descripción de la santa ciudad en un monte grande descendiendo del cielo es otra vez el lenguaje de la perfección del templo. ¿Cómo será? Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda,
el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Ahora bien, no hay tiempo para mostrar que esas cosas vienen de Ezequiel y de Jeremías y de los profetas, esas visiones que los profetas antes habían visto. Ahora Juan está diciendo, esto pasará en el día del Señor. Y las dimensiones, las medidas de la ciudad son muy raras. Los muros son gigantes. El arca de Noé era 30 codos. Y eso, los muros de eso es 144 codos. Entonces, muros gigantes. Y una ciudad, dice una cierta cantidad de estadios, que sería más de 1,500 millas en longitud. Y es una cuadra. Entonces, 1,500 más, por 1,500, esa cantidad de millas es una ciudad gigante, con muros altos, supremamente altos, y de suprema belleza. ¿Porque será exactamente así físicamente? No, es para comunicar con nosotros en una manera que podemos comprender que será más bello que podamos imaginar. Más maravilloso que cualquier ciudad que jamás hemos visto en nuestras vidas. Será perfecto, perfecto. Pero, ¿qué es la suprema bendición de la nueva creación? Leamos, versículo 22. Y no vi en ella templo. No vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, no hay templo. Yo no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de Dios. Es Dios con nosotros. No hay necesidad de un lugar específico donde la santidad de Dios se manifiesta. No, toda la nueva creación y todas las criaturas en ella son perfectas, en perfecta comunión con Dios. Entonces la consumación es la unión del cielo y la tierra. El trono de Dios y sus criaturas angélicas, la belleza del cielo, desciende y se une con la tierra, la nueva creación. Y ahora no hay división. El cielo y la tierra, no hay división. Dios está con su pueblo para siempre. Y no habrá ni puede haber cualquier cosa pecaminosa o inmunda en ese templo o no templo, en esa perfección de comunión con Dios para siempre. Es más allá de nuestra comprensión. Pero Apocalipsis 22 nos describe otra vez la suprema bendición de la nueva creación y la consumación de todas las cosas. Leamos capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1 al 7.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Otra vez, esto proviene de las visiones de Ezequiel, donde un río sale del trono de Dios en el templo perfecto. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pausamos. Les dije que Apocalipsis 22 está usando el lenguaje de los templos precedentes de las Escrituras. Ya leímos que es como Jerusalén. Ahora estamos leyendo que es como Edén, porque el árbol de la vida está allá. ¿Y qué dice en versículo 3? Y no habrá más maldición. La maldición que entró en el mundo en el huerto de Edén, ya no más. No es como Edén, pero no es como Edén. Es como Jerusalén, pero no es como Jerusalén. Es mejor, es perfecto. Versículo 3. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Eso, hermanos. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pausamos. Ya les dije que la suprema bendición de la vida eterna es estar con Dios y estar en perfecta comunión con Él. Dios mismo es el don más precioso para los hombres porque no hay nada mejor, no hay nada más puro, no hay nada más santo, no hay nada más glorioso, no hay nada más perfecto, para decirlo así, no hay nada comparable con Dios. Todas las cosas son creaciones de Dios. Dios es el creador, el original, la fuente de todo gozo y felicidad. No hay nada tan más majestuoso o maravilloso como Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que hay más? ¿Cómo puede ser que hay más bendiciones que simplemente estar con Dios, que el estar con Dios? Pues nota en versículo 4. Dice, y verán su rostro. Y verán su rostro. Los teólogos hablan de eso como la visión beatífica. No sé si has oído esa frase o ese nombre, la visión beatífica. Beatífica significa feliz. Algo que vemos que causa una felicidad tan profunda que no lo hemos experimentado completamente aquí en la tierra, pero será una felicidad que nos enraptura, que nos satisface para siempre. Una visión beatífica, una visión de felicidad, de ver el rostro de Dios. Y hay diferentes ideas de lo que esto significa, y les daré dos ideas diferentes, pero también complementarios. Sí. La primera, que sí es la verdad, la primera idea de la visión beatífica es que veremos el rostro de Jesucristo. Veremos la faz de Jesucristo, nuestro Dios encarnado, resucitado, glorioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veremos su rostro. Y claro que sí, no hay ninguna duda acerca de eso, no hay debate acerca de eso, que veremos el rostro de Jesucristo. Y en el bosquejo les he dado
otros versículos, no puse Apocalipsis 21 y 22, sino unos versículos pequeños en el bosquejo. Pablo dice en 2 de Corintios 4, 6, porque el Dios que dijo la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces unos leen esto en Pablo y dicen que veremos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y no lo niego. No lo niego en ninguna manera. Sin duda experimentaremos esa bendición magnífica de estar con Jesús en la carne perfecta, gloriosa, y estaremos con Él. La segunda idea de la visión beatífica es que nosotros veremos la gloria de Dios que se describe o que fue revelada a Moisés y a los profetas, y que se describe aquí en Apocalipsis 21 y 22. Que no solamente veremos el rostro de Jesucristo, sino que veremos el rostro de Dios mismo. Las Escrituras describen el trono de Dios como un ser brillante sentado sobre ello, no como Dios es contenido en un cuerpo o algo así, pero hay algo visible para nosotros, para nuestro bien. En Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ve un ser sentado sobre el trono como bronce refulgente, dice. Algo brillante. Y Juan ve la misma visión en Apocalipsis 4. Esto está en el bosquejo. Apocalipsis 4. De inmediato estuve en el Espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Eso es la misma visión de Ezequiel 1. Juan ve a alguien brillante, magnífico, glorioso, sentado en el trono, quien es distinto del Cordero. Y luego, regresemos a Apocalipsis 21, dice que oí una gran voz del trono. Y también en versículo 5, el que estaba sentado en el trono y el Cordero. Y en capítulo 22, que ya leímos, dice en versículo 3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4, y verán su rostro. Y verán su rostro. Si nosotros prestamos atención a las visiones del cielo en las Escrituras y el lenguaje de Juan en Apocalipsis 4 y 5 y 21 y 22, vemos que no es solamente la presencia del Cordero en el cielo que lo hace glorioso y maravilloso, sino también la presencia de Dios en una manera que nosotros podemos experimentar, por lo menos por visión. Veremos su rostro. Eso, hermanos, es tan diferente de los templos en la tierra. Otra vez, había tanta separación entre Dios y los hombres en los templos en la tierra. Y Dios siempre dice, no te acerques a mí, no puedes verme, porque morirás. Pero si Dios nos perfecciona, si Dios nos glorifica, si Dios nos une a su Hijo Jesucristo, quien vive para siempre, para interceder para nosotros, si Dios nos acerca a Él,
entonces podemos ver su rostro en una manera que ninguno de nosotros podemos o debemos ahora. Ahora, unos versículos que le hace a unos sentir incómodo con esta idea. Primero de Timoteo 6:16. Pablo dice, está dando una doxología, una expresión de alabanza a Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces unos dicen, pero el hombre no puede ver Dios. ¿Ok? Éxodo 33, 20 al 23. Dijo además, no podrás ver mi rostro. Eso es Dios hablando a Moisés, cuando Moisés quería ver su gloria. No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Entonces dicen, pues, el hombre no puede ver el rostro de Dios y quedar vivo. Y otros dicen en Juan 14:9, dicen, Jesús dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? Entonces, si vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, muchos dicen, entonces, no veremos a Dios mismo. Dios habita en luz inaccesible y no puede ser visto. Es invisible. Pero, sin insistir demasiado fuertemente, yo creo que Apocalipsis 21 y 22 está hablando de algo que jamás hemos experimentado aquí, porque no podemos, porque vivimos en imperfecta comunión con Dios. Somos pecaminosos. Nuestros cuerpos son imperfectos. Nuestros almas son imperfectos. Todo de nosotros es imperfecto. Y si Dios nos perfecciona, y si Dios une el cielo y la tierra en la nueva creación, y si Dios dice que estarán el trono de Dios y el Cordero están en el medio de ellos y verán su rostro, nosotros tenemos que negar la visión misma. Sí podremos ver el rostro de Dios, porque por la primera vez tendremos perfecta comunión con Él. A veces en nuestros matrimonios o amistades hay un sentimiento de distancia, incomodidad por pecado, por quizás algo que no hemos entendido bien. Hay conflictos entre nosotros y sentimos la separación y la distancia. No quiero aún ver a esa persona porque me siento, avergonzado hay dificultades en nuestras relaciones. Es así también con Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. No quiero orar porque Dios es santo y yo pecador. No debemos pensar así, pero a veces pensamos así. En aquel día, cuando nosotros somos perfeccionados y glorificados, podremos ver el rostro de Dios sin miedo, sin distancia, sin separación, perfecta comunión con Dios. Los hombres en la tierra, al ver una visión, un vislumbre de la gloria de Dios en la tierra, se caen como muertos. ¡Ay de mí! Pero en aquel día podremos verlo, es decir, sin guiñar el ojo. Verlo, y por eso se llama la visión beatífica. Es algo que nos satisface, algo que nos capta. Ayer quería hablar con mi hijo y él estaba jugando un videojuego y yo le dije, habla conmigo, porque su atención era al televisor. Así, ustedes saben cómo es. Nosotros, viendo la gloria de Dios, es decir, el rostro de Dios, su gloria magnífica, estaremos así, pero no así. Estaremos tan enfocados, satisfechos, felices,
con la visión de Dios y su presencia, y ninguna cosa, ni una gota, ni una iota de distancia o separación o pecado entre nosotros y Él, ni la posibilidad de pecado o separación. Eso es la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. Todo causado por Jesucristo y su obra, su perfecta obra de vida y muerte y resurrección para nosotros. Hermanos, en aquel momento eso es la consumación de todas las cosas. No hay más. Ni necesitamos más de eso. Constitución perfecta o perfeccionada. Creación perfeccionada. Comunión con Dios restaurada y perfeccionada. La consumación de todas las cosas. Y Jesús lleva a la consumación todas las cosas. Y así estaremos con Dios para siempre. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, esto es la promesa de Dios a nosotros. Eso es el regalo de Dios para nosotros. La herencia que Dios ha predestinado para nosotros. Y Jesús envió ese mensaje a Juan para darlo a nosotros, a todas las iglesias, es decir, a su iglesia. Jesús envió esa carta a su iglesia para recordarnos, yo vengo, esperen, yo vengo. Yo Jesús, versículo 16 del capítulo 22. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién es Jesús? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.